Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Muy buenas tardes. Me place mucho volver a saludar a quienes se conectan a nuestro espacio de seminario permanente de investigación, un escenario promovido por la Coordinación de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación, en donde permanentemente estamos presentando resultados de investigación de nuestros profesores. Hoy agradecer de antemano a Felipe Enrita, que nos facilita la transmisión, a Tatiana, que nos colabora con la gestión de este espacio en general, y pues a la universidad, evidentemente, por darnos estas posibilidades tan importantes de difundir la investigación en la facultad. En el día de hoy tenemos la presentación del libro La invención del raspachín, transhumancia de un conflicto entre la tierra y el territorio, de la profesora Carolina Martínez Uceta, profesora del proyecto curricular de licenciatura en educación artística. La profesora es magíster en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en desarrollo humano, es artista plástica de la Universidad Distrital, docente de planta, y pues ha orientado su trabajo en el ámbito estético. Hace parte y es fundadora del colectivo de creación artística Marca de Agua o de Agua, profesora Artística me corrige, y ha tenido varios premios y varias menciones, en particular la primera Bienal Internacional de Arte desde aquí, 2011 y 2013, con las obras La coca no es cocaína y En el borde del limbo. Hoy nos va a presentar un libro que a mi parecer tiene bastante pertinencia histórica, bastante pertinencia para el análisis de lo que representa el tema del uso de la coca. Su libro en particular hace referencia a unos actores que se conocen como los raspachines. Vamos a escuchar a la profesora, creo que va a haber un tema de conversación muy interesante. Va a mostrarnos cómo realizó su investigación y cómo esto se condensa en este libro, que también es resultado de su trabajo de año sabático. De manera que, sin más preámbulo, quiero darle a la profesora Carolina Martínez, darle la bienvenida, y pues es todo suyo el espacio, profesora. Gracias, maestro Omar Garzón y equipo de la Unidad de Investigación del Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación, por permitir y abrir esta ventana de oportunidad para que socialicemos los procesos, los productos que convergen en el ámbito de la investigación. Como bien ya lo mencionaba el maestro Omar, es resultado del año sabático, la realización del marco referencial, especialmente como capítulo de este libro. No obstante, ya se ha venido desarrollando una investigación previa, continuada a través de la hoja de coca como materia prima, digamos que también atendiendo allí al proceso de indagación que se hace de esta materia prima para la concreción de obra artística. Permitirme en este momento el agradecimiento a ustedes como comité de investigación, y por supuesto también un sentimiento profundo a quienes han participado como evaluadores internos y externos de este proceso, para que el libro
vea la luz en el mes de noviembre del año pasado. Me refiero por parte del evaluador interno al maestro doctor Mario Montoya Castillo, quien dirige la línea de investigación, comunicación, lenguajes estéticos y culturas del doctorado, de nuestro doctorado de estudios sociales en esta facultad, a la maestra Aura Elena Peñas Felizola, doctora en sociología y académica de la Universidad Santo Tomás y otras universidades, y también al señor procurador Carlos Duque Certuche, también académico de varias universidades, quienes con su oficio y tarea juiciosa de evaluación y valoración al documento han permitido que hagamos hoy la socialización de este libro. Muchísimas gracias a ellos y a todos a quienes han participado de una u otra forma en el acompañamiento de este camino. Voy a permitir ahora compartir pantalla. Aquí, me confirman por favor si se observa. Sí, maestra, estamos viendo. Gracias, Tatiana. Bueno, como ya señalaba, este trasegar ha iniciado su camino a partir de la materia prima de la hoja de coca que él ha empleado en diferentes proyectos de creación, de investigación, creación, y que he presentado en diferentes escenarios a nivel artístico, internacional, y que pues me llena de bastante ilusión y orgullo señalar que han sido mencionados y con premio, el de la coca no es cocaína, la elaboración de billetes con esta materia prima. Y bueno, después de esta experiencia me permito pensar en un desplazamiento de objeto de estudio, de investigación, que será entonces ahora el raspachín. Mi objeto de investigación será ahora el raspachín. La estigmatización de la hoja de coca y del raspachín para el contexto del fenómeno narco colombiano, devenido del auge comercial de la cocaína en el mercado internacional, ha activado la mano de obra de recolectores en las zonas de cultivo para quienes la búsqueda de una solución laboral viene acompañada de explotación e intimidación. Vamos a ir configurando un retrato del raspachín a partir de unos contrastes que podríamos evidenciar a través de las formas de producción cultural en donde la estética narco hace presencia. En respuesta al incremento de cultivos de hoja de coca orientada a la producción de cocaína bajo el control de grupos armados en detrimento, además de la seguridad y exacerbación de la violencia en el país, se genera por parte de los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana la erradicación de cultivos de hoja de coca con drásticas acciones de aspersión química en diferentes regiones. Son ellas, por mencionar algunas, Putumayo, Guaviare, Nariño, Cauca, Chocó, hasta entonces impensables, es decir, invisibles políticamente en el mapa del país, lo cual ha venido impactando negativamente el desarrollo medioambiental e intensificando los índices de pobreza, ya que las alternativas de cambio por otros cultivos con destino a la subsistencia y generación de ingresos en el corto plazo no han encontrado eco, ya que también se han dado unos altos costos de sostenibilidad y la falta real de acompañamiento de acuerdo a las promesas planteadas por estos gobiernos. Esta situación conlleva protestas protagonizadas por los cultivadores de hoja de coca contra las políticas antidrogas, quienes en defensa de su única forma de sostenimiento económico persiguen exponer los problemas estructurales que los aquejan, los que se traducen en razones de su participación al servicio del narcotráfico, alcanzando estas, tanto regiones y movilizaciones campesinas, una visibilidad mediática que por fuera de los conflictos agrario y armado interno no habrían sido sensibles de reconocimiento. Si bien no se trata de una etnografía exhaustiva por la corta permanencia en cada una de las poblaciones, me refiero a Medina, Cundinamarca, Puerto Lleras y Puerto López en el Meta en el año 2015, fue útil esta experiencia para comprender a partir del testimonio tres hipótesis que motivaron la investigación. La primera, la realidad de vida,
del Raspachín dista de la representación de los corridos prohibidos en el marco de la cultura náhuatl. La segunda, el asunto de la invisibilidad, fue evidente desde el primer momento ante la solicitud de los informantes de, abro comillas, no permitir registro en audio y o video, cierro comillas. Los informantes señalaban, yo le cuento a usted que ha sido mi experiencia, pero no me grabe, no me filme, no me tome fotos, así que se decide entonces el manuscrito como recurso para poder captar la información. En esos lugares comprendí que la denegación podría ser una categoría importante para el desarrollo teórico del proyecto. Entendí que entre ellos, como entramado microsocial, establecen tácticas de contención, por ejemplo, el silencio colectivo, en tanto protección de la seguridad ontológica frente a lo que sería el estigma como una desviación de la identidad social. Este es un planteamiento de Jim Goffman en torno a la microsociología. Se reconocen además compartiendo las mismas luchas y pude confirmar la carga deshonrosa de una actividad ilegal que eligieron ellos para salir con sus familias de la miseria. Sin embargo, ninguno de los informantes creció en el negocio o amasó fortuna. Para el momento de la entrevista, la raspa no hacía parte ya de su actividad económica. Anónimos entre la población continuaron sus vidas con otras labores del campo. El contenido de los 6 relatos desemboca en los mismos énfasis. Reconocen en la recolección de hoja de coca una actividad ilegal con la cual se ganaba mucho dinero. La misma pasta base y cocaína procesada fungió como moneda de cambio, lo que hacía que atados a esta dinámica no pudieran desplazarse o sustraerse de ella, ya que llevarla consigo era motivo de captura por la fuerza pública. La vida se encontraba en riesgo, debido a las enfermedades propias de la selva, como ellos la llaman, como por los asesinatos conocidos de raspachines sin justificación aparente. Posterior a la visita, la relectura de los testimonios da cuenta de desplazamiento en términos del contenido en el cuerpo narrativo a propósito de las emociones. Por un lado, la emoción que se vivencia con el hecho vivido y la segunda emoción que se configura a través de la rememoración del episodio. En el primero tenemos el hecho narrado, la emoción de miedo, guiado por la situación de muerte inminente, y en el segundo, la emoción es de vergüenza, como expresión del estigma social. A partir de allí se configura el esquema de comunicación en clave microsocial que veremos más adelante y que hace parte del segundo momento de la identidad denegada, que he denominado endógena introspectiva, propia del desplazamiento de la ipseidad en la identidad narrativa, de acuerdo con el autor Paul Kerr. Los 6 testimonios transcritos son objeto de análisis hermenéutico, surtiendo 3 fases. La primera, comprensiva, es decir, de la realidad concreta y del contexto aludido en el contenido del relato respecto de su resonancia con la revisión del marco referencial. Segunda, interpretativa e intelectiva, en razón al ejercicio académico de dialogizar las categorías conceptuales, el planteamiento teórico de los autores y el marco jurídico citado con la naturaleza empírica del testimonio, con destino a su validación y reconocimiento. Y tercera, argumentativa y de conceptualización, destinada a la construcción y fundamentación epistemológica de mis hallazgos y reflexiones en torno de la invención del Raspachín y la propuesta categorial de la identidad denegada. Respecto del perfil del Raspachín, es importante señalar que son diversos los actores sociales que han participado en esta práctica. Indígenas que al interior de los resguardos se han visto obligados por vía de represión de los grupos armados a orientar su tierra y siembra de hoja de coca en beneficio del narcotráfico. Los campesinos colonos a quienes el Estado ofrece cambiar el destino de sus cultivos ilegales por legales. Asimismo, foráneos, guerrilleros, soldados, mujeres y niños, quienes motivados por el sueño verde, que es una expresión que sale a flote en el marco de los relatos, es ese sueño verde ideal para mejorar la calidad de vida, con la cual han prestado su fuerza de trabajo al régimen de la narcoeconomía. Para el marco referencial y el rango temporal se considera desde el año 1936 hasta 2016, en el cual se entrelazan 2 visiones del mundo,
la modernización y la globalización, experimentadas cada una desde las determinantes instituidas del poder económico y político, cuyo emplazamiento en el espacio social ha devenido en la forma del conflicto rural colombiano dos expresiones: el conflicto agrario y el conflicto armado interno, para los cuales la concepción de la tierra y el territorio respectivamente representan el objeto en disputa, haciendo uso de la guerra y de las violencias más inusitadas los instrumentos de control para detentar la explotación de los recursos y dominar las poblaciones. Rastrear entre estos dos bordes sugeridos, la Ley 200 de 1900, la Ley de Tierra, la Ley 200 de Tierra de 1936 y la Ley de Reforma Rural Integral de 2016, si bien en principio pareció extenso, me permitió entender la estela que ha dejado a su paso un proceso histórico al que he denominado de deslegitimación y confirmar en él 4 momentos en torno a las transformaciones sociales vinculadas al campesino que han impactado la realidad de vida del sector rural y, por tanto, la adscripción a identidades o formas de identificación, entre otras acepciones atribuibles a la condición del campesino, hemos podido encontrar, se llaman marginales, subalternos, minorías, estorbos, delincuentes, ilícitos, el resto y los naves. Los pasajes recorridos en este capítulo permitieron intuir una genealogía del campesino, periodizada con 4 discursos. El primero, el discurso de la protesta campesina, respecto a la desigualdad e injusticia social en el sector rural en contra de unas lógicas de distribución y derecho a la tierra que solo privilegian la tenencia y usos privados en las formas de explotación social y poder latifundista. Así lo señala Absalón Machado, uno de los autores revisados, en donde plantea cómo la tierra desde esta perspectiva se observa en el carácter bimodal, desigual, concentrada y polarizada. El segundo discurso, revolucionario, está marcado por ideologías de emancipación social y reivindicación civil del campesino, en oposición al desmedido afán del poder político que llevó al país a una confrontación partidista engendrada por las oligarquías. El tercer discurso, de la organización campesina y el movimiento social, desprendidos de la colonización y desplazamiento masivo hacia nuevos asentamientos poblacionales ocasionados por la precaria presencia del Estado, la falta de políticas en coherencia con la planeación del desarrollo rural y la guerra frontal que el fenómeno narco impuso tanto al Estado como a la población civil. Y el cuarto, el discurso de justicia y reconocimiento, que pensaríamos es una deuda social y política para subsanar desde el Estado y la sociedad colombiana para con las víctimas, la comunidad rural y el desarrollo del campo, y a los campesinos propiamente dichos. Se crea la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y posteriormente la Reforma Rural Integral de 2000. Han actuado en una transposición dialéctica de términos. La ruta es el conflicto y la invención es la resistencia. Se advierte con la primera la caracterización del conflicto colombiano a través del documento final de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, cuyos relatores, Eduardo Pizarro León Gómez y Víctor Manuel Moncayo Cruz, texto del 2015, presentan sus rasgos distintivos del conflicto. Es complejo, es multidimensional, discontinuo, heterogéneo, atroz y político, produciendo un proyecto de sociedad a la vez racional, desigual, injusto e inequitativo, y que en su forma más expresiva supera los 9 millones de víctimas con muy poco margen para imaginar la política. Este dato, 9 millones, es tomado el registro único de víctimas con vigencia 2022. Para su momento de la investigación estamos con 7 millones. Y al campesino como una construcción histórica de un sujeto social y multiactivo. Este planteamiento lo tomo del sociólogo venezolano Luis Jambin. Una y otra, tanto caracterización del conflicto y la construcción histórica del campesinado, han reconfigurado desde la deslegitimación a ciertos grupos sociales y el raspachín como un marcador social identitario de aquellos. Así que seguir la transhumancia del conflicto ha permitido encontrar el fermento del raspachín en la inmersión del fenómeno narco,
su genealogía en el espíritu de los colonos y su destino en el movimiento social de los campesinos cocaleros, entendidos estos como figura de comunidad posible de redefinirse a sí mismo, posible de visibilizarse para sí y para los otros, posible de construirse espacio de representación política en el marco de la resistencia. Se prevé para la aplicación intelectiva de las categorías conceptuales del marco teórico, la casuística contemporánea de 3 referentes inmersos en el problema de los cultivos ilícitos en Colombia. Uno de ellos es el movimiento campesino cocalero del Putumayo, 1996, que ampliamente desarrolla su investigación la maestra antropóloga Clemencia Ramírez, el cual es analizado en este documento a través de la teoría de las mediaciones. Los relatos de Raspachín, que son recaudados en 2015, como ya mencionado, y que son, en este caso, para el proyecto, analizados desde la perspectiva de la identidad narrativa rickeriana y desde la teoría de la interacción simbólica. Y la masacre en el Tandil Tumaco de 2017 se analiza a través del planteamiento de Claude Dubar y de Jacques Rancière en el panorama categorial de este proyecto. Dentro del proceso histórico de deslegitimación emergen en relación dialéctica 3 formas identitarias. Estas formas de construcción social, de la mutación social, es un planteamiento de Claude Dubar, son analizadas y devenidas del proceso las formas jurídicas, formas políticas y formas narrativas. Es decir, pueden existir otras formas, pero especialmente para este trabajo podríamos mencionar estas 3, en cuya mutación del vínculo social se lee un binomio de invisibilidad, visibilidad con los siguientes movimientos: de la comunidad negada a la identidad denegada, de la invisibilidad social y política por parte del Estado a una visibilidad cultural como producto de consumo, y de aquella a otra de visibilidad política en las figuras de comunidad. En el capítulo 3, Inventario para Archivo Mudo, he dispuesto un ítem llamado Apuntes para una lectura comprensiva desde el campo de la comunicación. Dando alcance al enfoque teórico de este campo para el presente proyecto, se propician 2 líneas que declaran su pertinencia a hipótesis y reflexiones al estudio del problema en torno a la invención del raspachín. Responden estas a un mismo número de hallazgos que en el precedente ya hemos enunciado el significado de importancia. Primero, la invención del raspachín acontece en 2 planos de expresión: invisibilidad, visibilidad. Corresponde al primero, al de invisibilidad, la histórica deslegitimación social y política en la ruta del conflicto colombiano, y de visibilidad, la cosificación de su representación como imagen ficción en el consumo cultural, con la cual alcanza una visibilidad mediática de lejos equiparable con los hechos contingentes de la realidad social difundidos en medios a partir del género de noticia periodística. Sin embargo, sí visiblemente política desde la resistencia, ya sea por la mediación del performance corporal de un grupo de raspachines en el caso del Tandil, como por las movilizaciones del campesino cocalero agenciado en movimiento social. Responde a esta transformación de la realidad y a los sujetos que participan en ella la trama relacional, política, comunicación y cultura develada en el utillaje metodológico de la teoría de las mediaciones del filósofo y antropólogo Jesús Martín Barbero, así como por sus aportes investigativos sobre recepción y consumo en la industria cultural. Un segundo, la configuración de un esquema de comunicación en clave microsocial para el cual la teoría de la interacción simbólica permite entender a través de la práctica comunicativa intra e intersubjetiva el procesamiento heurístico de los significados y con estos la producción identitaria de un yo individual, a la vez escindido ontológica y emocionalmente en contextos sociales y situaciones cotidianas concretas, siendo el caso del raspachín quien, atravesado por el conflicto, enfrenta el sentido de su realidad del mundo con otras formas narrativas de su identidad, incluida la desaparición de sí. Lo anterior en consecuencia con las 3 mímesis por las que transita el personaje en el referente rickeriano de la identidad narrativa, es decir, de un yo refigurado por la denegación de la trama en el relato. Sobre el trayecto diacrónico de larga duración dispuesto por Martín Barbero entre las matrices culturales, que ustedes pueden observar ahí en su pantalla a la izquierda, y los formatos industriales a la derecha, se ha ubicado el proceso histórico de deslegitimación.
siendo el evento de las movilizaciones campesinas del Putumayo nuestro referente para observar la implicación de las mediaciones planteadas por este autor, a saber, la institucionalidad arriba, la socialidad abajo, la tecnicidad y la ritualidad en la otra lateralidad. Y en estas, con planos de interacción discontinuos y alternos de invisibilidad y o visibilidad ontológica, las formas identitarias con mayor o menor grado de silencio. Se ha dispuesto la convención alfabética LS para señalar el movimiento social, que sería el de los cocaleros, campesinos cocaleros, y acompaña esta nomenclatura, esta convención, la I para institucionalidad, la T para tecnicidades, la S para socialidades y la R para las ritualidades. Así las cosas, el movimiento social de los cocaleros se encuentra marcado por un régimen de institucionalidad con políticas coercitivas, leyes y entidades creadas con el ánimo de erradicar los cultivos ilícitos y con un poder de actuación para alimentar la guerra frontal contra las drogas, lo que se experimentó a nivel discursivo y en la vida cotidiana con la zozobra de ataques simultáneos y desmedidos entre Estado contra insurgencia y grupos políticos de izquierda, entre carteles y estos contra el Estado y paramilitares contra guerrilla, redundando en la militarización del conflicto social. En este contexto irrumpe la movilización civil campesina, ascendiendo su representación y reivindicación social a la figura de interlocutor válido en el diálogo político. De esta manera, las formas identitarias predominantes son tanto jurídicas como políticas para lo instituido y formas políticas para lo instituyente, unas y otras en la práctica de invisibilidad y visibilidad del campesino respectivamente. La convención del movimiento social y en la parte de abajo, las socialidades, el constructo de una negociación que habitó la realidad de los campesinos y población rural de la Amazonía del Putumayo durante un paro que tuvo una duración de 25 días, les permitió a estos campesinos organizados asistir a su propia transformación en movimiento social, elaborando otros modos de relacionarse y percibirse como campesinos y colonos ante sus pares y ante la comunidad nacional. Requirió de una voluntad de lucha para sostener los desafíos de las marchas y emplazamientos temporales, lo cual emerge de un proceso participativo y solidario entre municipios, redundando en fuerza regional para interpelar al poder hegemónico central, descubriéndose ante sí mismos como símbolo de cambio histórico para el sector rural en clave de derechos. La forma identitaria de la organización y movimiento social de los campesinos cocaleros le instituye visiblemente en la forma política. La Convención MST, en torno a las tecnicidades, dispone de la cultura narco con capacidad para convocar diversos perfiles de públicos y creadores en tres frentes diferenciados. El primero, la mediación de la noticia, circuló por prensa, impresa y televisiva con un discurso mixto del campesino. Por un lado, un campesino subversivo aliado con la guerrilla, atentando contra los oleoductos, es decir, una visión criminal, versus el campesino organizado que reclama reivindicaciones ante el gobierno, lo que constituye una paradoja. El conflicto será el catalizador para visibilizar las formas de invisibilidad provocadas por el Estado a las regiones y campesinos. La segunda es la estética narco, de carácter comercial y popular. Se encuentran las grandes producciones para pantallas, en cine y televisión, en la apuesta de una economía de transducción cultural, término que acuñan Enrique Uribe y Hernán Espinosa, teóricos y académicos colombianos, a propósito de esta categoría importantísima, la transducción cultural. Se establecen allí unos productos para la exportación, del cual el género narco realizó adaptaciones de otras plataformas textuales, especialmente en la literatura, consolidando una oferta con sello propio, nichos de mercado, de entrada y salida y el comportamiento de un consumo de este género para las audiencias, lo cual genera una acción de contraflujo. Por ejemplo, ya es Colombia la que exporta este tipo de propuestas, una acción que plantea claramente evidencia el descentramiento de un imperialismo cultural, ahora nutrido de proyectos y propuestas agenciados por los mercados periféricos.
La otra línea es la producción musical de los corridos prohibidos y de videoclips, donde se difunde y consume tanto localmente en las poblaciones donde se cultiva la hoja de coca, como en países con procesos históricos donde ha mediado la guerra contra el fenómeno narco y se han visibilizado los campesinos cocaleros, me refiero a México y Bolivia. Allí atendemos entonces a unas lógicas de las industrias del entretenimiento para su producción y distribución. La tercera línea, la producción del sector artístico, en cuya narrativa conceptual de la elaboración crítica es mucho más política, de denuncia, en donde se explora un poder de contrafuerza con respecto a lo instituido, una guerra armada. La forma identitaria es en esta mediación de una forma narrativa específicamente atribuida al género narco con un alto nivel de visibilidad en lo que serían las industrias creativas. Al respecto tenemos un trabajo muy interesante, Santiago Rueda Fajardo, quien señala un estado del arte sobre desde la década del 70 hasta el 2000, toda la producción que ha generado el proceso y el fenómeno narco en Colombia. En el movimiento social R, con las ritualidades, en la parte de abajo tendríamos directamente relacionada con la anterior. La cultura narco establece hábitos arraigados y prácticas sociales estereotipadas en las cuales puede entenderse como el acto de consumo del raspachín se instaura en esos escenarios de su propia práctica y producción ficcional. Me explico, es decir, el raspachín en su vida cotidiana consume culturalmente, consume la narrativa de las narcocorridos y consume una visión ficcional de lo que no es su identidad. Sin embargo, hace parte de esa mutación, precisamente el vínculo social o esa ficcionalidad sobre la cual se transforma en su propio nexo simbólico la posibilidad de una reexistencia. No así para el campesino cocalero, tendríamos aquí una diferencia. Una es la identidad del raspachín, quien no tiene territorio, quien no tiene tierra, es una población flotante que transita de chagra en chagra para hacer la raspa. Y el otro es el campesino cocalero que tiene tierra, que concreta una gramática política de su actuar en torno a la defensa de la hoja de coca, debido a lo que ya mencionamos anteriormente, la falta de sostenibilidad de las políticas que han prometido los gobiernos para el cambio de la coca con otros productos que les permitan salir adelante. La forma identitaria en este punto es del orden de una forma narrativa dada a través de la apropiación cultural y la forma política que implicó los modos de la movilización para los campesinos locales. Para el último tramo de esta exposición partimos de la presunción dinámica de la realidad social y de la pluralidad ontológica emergente en las múltiples relaciones intersubjetivas en donde la teoría de la interacción simbólica se habilita como marco heurístico para comprender la creación de mundos simbólicos y significados en uso, lo cual ocurre entre individuos al interior de un mismo grupo, para nuestro caso, una situación microsocial, que es la de los raspachines, influyendo en las prácticas de elaboración tanto el concepto de sí mismo, que serían las formas reflexivas, como las tipificaciones identitarias, que serían las formas estatutarias planteadas en su trabajo teórico de la identidad el escritor Claude Ward. En este contexto de la teoría de la interacción simbólica, fundada por George Herbert Mead y continuada por Herbert Blumer, aparece 2 décadas después desde el enfoque sistémico de la psicología el sociólogo Irving Goffman, quien desde una visión microsociológica y como intérprete de la realidad de lo cotidiano, analiza de la práctica comunicativa tanto al individuo estigmatizado como el nivel de interacción cara a cara, la producción simbólica recíproca y las normas de convivencia, de lo cual puede entenderse el quiebre de la seguridad ontológica en el raspachín para 2 momentos específicos: la vulnerabilidad de su integridad física y peligro inminente de muerte ante el rol como recolector,
por medio de la identificación de la tinción amarilla y callos en la palma de sus manos, atributo visible del estigma debido a la raspa de la hoja de coco. Asunto evidente en el fragmento del relato que tienen ustedes en pantalla, y del rol como delincuente por la misma actividad, esta vez leída de acuerdo con la tipificación identitaria mediada por la institucionalidad jurídica. El esquema de comunicación que he llamado de desdoblamiento ontológico sobre este punto, atendemos allí a la identidad narrativa de Paul Ricoeur. Partimos del entendido de que el relato es para Ricoeur una unidad discursiva en la configuración creadora de la subjetividad y la fuente cogenerativa del tiempo en la historia de vida. Ubicamos en el relato del Raspachín el desdoblamiento ontológico o segunda negación de la identidad anegada. La identidad personal no está dada ni previamente constituida en formas fijas de conocimiento, más bien su construcción es procesual e interrelacional, es móvil y dinámica. Alberga en ella una tensión, una parte de lo que se sedimenta, sería inmutable, idéntica a sí misma, sería la mismidad, la sustancia, o las gramáticas discursivas, los signos distintivos de su carácter que permiten identificar al individuo en lo que es permanente de sí, y de otra lo que de ella cambia en la permanencia a lo largo del tiempo. Una identidad narrativa del orden de la ipseidad descansa por tanto, una estructura temporal conforme al modelo de identidad dinámica fruto de la composición poética de un texto narrativo. Se trata entonces del tono dinámico de la identidad, cuyo funcionamiento revela un conflicto entre la exigencia de concordancia y el reconocimiento de las discordancias, es decir, de aquello que es estable y aquello que se escapa a esa estabilidad. Lo concordante y lo discordante. El principio de orden que rige la disposición de los hechos son tres: plenitud, unidad de la composición poética, la subordinación de la parte con el todo, la totalidad ligada con nexos lógicos antes que temporales, que es la inteligencia en la acción, el valor del comienzo, medio y fin, y su extensión, la acción o transición de los acontecimientos encadenados de la obra. Todo ello tiene un contorno y límite temporal, siendo la verosimilitud su cualidad de dependencia, y la discordancia o trama compleja aparece como giro o contingencia, es decir, la propiedad de un acontecimiento de poder haber sido otro, incluso de no haber sido de modo alguno. Todo ello se armoniza de este modo con la necesidad o la probabilidad que caracterizan la forma global del relato, lo que contribuye a la progresión de la trama. Esta sedimentación, interpretada por el autor como recubrimiento del ipse por el idem, por la icidad, de la icidad, por la mismidad, conduce al desligamiento de la pregunta donde prevalecerá lo que soy sobre el quién soy. Nosotros podemos encontrarnos en este relato que observan en pantalla con ese desdoblamiento, es decir, el individuo que está entregando su testimonio inicialmente se identifica y compromete con las acciones que hacen parte de las llagas en sus manos. Hay que comprar, sacar tiras de la tela y envolverlas en sus manos, reconoce los propios callos, resultados de la raspa respecto de otros que son propios de otras actividades del campo, del uso de la macheta y otros trabajos. Ese uno que empieza que veíamos aquí anteriormente subrayado en negrita, ese uno que se repite, luego el uno aparece nuevamente en la segunda línea, se desplaza hacia un usted, que sería el movimiento que tendríamos acá en la parte derecha del esquema. Ese uno está marcado por el miedo, se desplaza hacia un usted, en donde incluso incorpora al entrevistador en el cómo sigue su presencia vista hermosa, sería el primer desdoblamiento. A quien miran es a otro. El usted comprende el número de otros indeterminado para la contención. Ese usted luego regresa a un uno, que sería un 1, 2, regresa a ese uno, pero justapuesto sobre la misma situación del otro. Regresa diferente, ahora está fortalecido. Ya no es uno, son dos o más para enfrentar la declaración. No en la acción real primera, en la que se encontraba ante la inminencia de muerte,
La emoción que estaba allí era la de miedo, ahora se enfrenta a la evocación acompañado e integrado con otra. La emoción entonces experimentada es de vergüenza motivada, como ya señalaba, por el estigma social. Sin embargo, luego vuelve y sale e incluye a la gente, a otros como él, a la gente que mataron, enuncia un colectivo por fuera de sí, un segundo desdoblamiento, sabiendo que hizo parte de ellos sobre el riesgo vivido y la pulsión de muerte. Estuvo muerto y no lo mataron. De allí la empatía con él, reafirma su identificación y alianza, asignándoles la cualidad de inocente en su testimonio. Además, les honra. Significa así el hecho injustificado de los asesinatos, a la vez que deja constancia de no representar. En conclusiones, no sé cómo vamos de tiempo, si hay alguna pregunta antes de pasar a las conclusiones. No, profesora, por el momento no hay preguntas. Si quiere puede concluir y ya hacemos... Bueno, ok, cuando el objeto de investigación inicialmente fue el raspachín, se entabla un correlato con el campesino cocalero, del cual se intuyen las mismas fuentes, es decir, en sus biografías podemos encontrar, en sus relatos biográficos podemos encontrar violencia, pobreza, estigmatización, por actuar en la ilegalidad y en favor de la delincuencia. No obstante, quienes enactúan, es un término muy bello de Arturo Escobar, quienes se agencian políticamente, redefinen nuevos emplazamientos ontológicos a través de la resistencia del movimiento social con prácticas relacionales concretas. Es el caso del campesino cocalero, quienes realizan marchas, protestas, movilizaciones, negociaciones con el gobierno, con la representación gubernamental, el Estado, etc., con destino a la reconfiguración del territorio, que es lo que ha sucedido en Putumayo y Amazonía. Se trata, por tanto, de un lugar para el ejercicio de la ciudadanía. Desde esta perspectiva son sustanciales las diferencias entre raspachín y campesino cocalero en cuanto a la identidad denegada se refiere. Se confirma en la escala microsocial del raspachín el carácter de minoría marginal, la cual se condensa con su grupo social en el anonimato y silencio colectivo. Al no tener tierra en propiedad ni arraigo con el territorio, por tratarse de una población flotante, ya lo he mencionado, es incipiente su intención de organizarse. De hecho, se encuentra desarticulado en las mismas organizaciones campesinas, afrodescendientes, indígenas y otras etnias, quizá también porque su única labor, que es la raspa de hoja de coca, de allí su apelativo, el cual no acepta y deniega, además, depende del vaivén de la contratación entre corte y de chagra en chagra. Deviene litigio, entonces, la desidentificación con los otros, la propia decisión de no hacer parte o de no ocupar la parte de las víctimas, con lo cual se propone una política de excluir. Así entonces, frente al régimen de institucionalidad que lo invisibiliza, se asume desde la autonegación. Respecto del movimiento social del campesino cocalero, quien en su esfera social se aprecia una fuerza de apertura y expansión con destino a movilizar la representación y el reconocimiento hacia la construcción de ciudadanía en relación ontológica con el territorio, tiene la tierra y la explota con vocación para varios cultivos. Sin embargo, prevalece la coca por su rentabilidad. Cumple además otras actividades afines al fenómeno narco, no solamente cultiva, sino que también procesa y comercializa. Por tal razón se asumen colonos cocaleros. Defienden la protesta a sí mismos y a los cultivos ante la criminalización, la realidad política de un movimiento regional, como trabaja Clemencia Ramírez en su documento, lo confirma. En el marco del conflicto, el proyecto de sociedad, ya señalaba, que es racional, desigual, injusto e inequitativo, supera los 9 millones de víctimas con un poco margen para imaginar la política. No obstante, en ella, con significados adscritos a los territorios, a las historias de vida individuales y colectivas, productoras de sentido en el tiempo de la memoria activa, unos y otros responderán al yo individual y al yo plural del quién ranceriano. El primero en la copresencia dual de un ser individual que es, en la medida de su biografía, para sí anonimato e invisibilidad, y para el otro como acto de conciencia personal. Y no es cuando se asume como sujeto indiferenciado dentro del grupo en pacto de silencio colectivo, con mayor dificultad para superar el qué de la acción, la raspa, por la cual se instala en él el estigma,
El yo plural del campesino cocalero constituye la suma del yo individual de los colonos, así que en la acción política lo negociado para los raspachines es el sentido de reexistencia y para los campesinos cocaleros el sentido de pertenencia. Daría allí por terminada la presentación. Si tenemos alguna pregunta, inquietud, con mucho gusto. Bueno, profesora Carolina, muchísimas gracias por la presentación de su libro. La invención del raspachín, transhumancia de un conflicto entre la tierra y el territorio. Mientras aparecen las preguntas, quiero invitar a nuestra ciberaudiencia a que esté interesada en el libro, que se consigue, hace parte de la colección de libros de la Universidad Distrital. Lo pueden allí en la página editorial.distrital.edu.co, allí encontrarlo. Me imagino que se puede conseguir en la librería, ¿no, profesora Carolina? Sí, no está agotado, sí, claro. Sí, no está agotado. Bueno, si está agotado es buena noticia por el interés que habrá despertado y que podemos tener y contar con una segunda edición que sería muy importante. Entonces, felicitar a la profesora por su trabajo, por su libro, que yo aquí haciendo mis pesquisas googleanas, encuentro que usted ya viene con una trayectoria muy importante, digamos, en este tema, con los trabajos, incluso los trabajos estéticos alrededor del uso de la coca. Este trabajo, valga la pena decir, que hace parte de la investigación, incidencias de los discursos, representaciones e imaginarios en la acción educativa y social, una línea de investigación, del grupo de investigación de la Universidad Distrital. De manera que estamos hablando de un libro con un soporte investigativo, con un soporte, digamos, con una trayectoria investigativa bastante importante, con unos antecedentes que suscitan, digamos, a mí me suscitan muchas preguntas. Entonces, no sé, vamos a mirar si tenemos aquí preguntas. Bueno, debe ser la hora del almuerzo. Entonces, profesora, yo quiero hacerle preguntas. Tranquilo. No, pero yo quiero hacerle preguntas porque me interesa mucho, me despierta mucho interés, mucha curiosidad su libro. Profesora, ¿cómo llega el libro? O sea, después de haber hecho, entiendo yo, un trabajo estético alrededor de este tema de la coca, de la hoja de coca en particular, ¿cómo llega allí al libro, ¿no? ¿Qué la hace, digamos, decir, voy a moverme de ese lugar, digamos, de la producción estética del problema, del análisis del problema, a publicar un libro con un análisis tan importante para entender este problema a nivel nacional? Si quiere le hago todas las preguntas de una vez, profesora, como para que tenga allí, ¿no? Por unas. Bueno, entonces si quiere vamos viendo esa pregunta. A ver, siga, por favor. Sí, maestro, digamos que mi formación como artista plástica, comprometida con materiales que llamaríamos neoprimitivos desde una perspectiva contemporánea, alude inicialmente a la hoja de coca como tal, no es un insumo que podamos encontrarnos en la tienda de la esquina. Entonces, cuando yo inicio mi año de prueba en 2008 como docente de planta aquí en la Facultad de Ciencias y Educación, lanzo un proyecto para ese año, la coca no es cocaína. El proyecto planteó en su momento la compra de 100 kilos de hoja de coca para poder hacer el proceso de investigación-creación, es decir, veíamos en una de las imágenes anteriormente unos papeles apilados, son billetes elaborados con hoja de coco. Fue la intención inicial de ese proyecto.
hacer un planteamiento crítico para que desde una apuesta de objeto estético crítico plantearnos esa distinción entre la coca y la cocaína. No obstante, no fue fácil porque la universidad pues carga consigo también una serie de imaginarios alrededor de consumo, marihuana, etcétera, y bueno, cuando estuve haciendo la búsqueda por el Ministerio de Interior y aquí mismo también en Tesorería para comprar la hoja de coca, pues no se pudo, no era viable. De hecho, se encuentra uno con frases como esta en el Ministerio de Interior, ¿cómo le vamos a dar permiso a usted para que compre hoja de coca? No le hemos dado permiso a Silvia Cherasi para que se haga un vestido con hoja de coca, pues menos a usted que es de una universidad donde su rector es marihuanero. Esa literal fue la expresión de uno de los funcionarios del Ministerio de Interior, que quedó también recopilado en un capítulo que se llamó La coca no es cocaína, avatares entre lo legítimo y lo legal, en un libro que hace parte de una publicación de la Universidad Autónoma de Puebla en México. Entonces, pues digamos que ya de entrada se plantea unos desafíos para la producción estética como artista, difícil, no se podía comprar la hoja de coca. Entonces, bueno, encuentro la alianza con la Fundación Sol y Serpiente. Ellos me proveen la hoja de coca para poder explorar y experimentar la celulosa de la hoja y poder generar el papel, con lo cual hice los billetes. Y bueno, ya que al interior de la universidad no se pudo desarrollar finalmente el proyecto, lo asumí de manera particular y tuve la grata experiencia de presentarlo en una Bienal Internacional, llevándose un primer premio. Entonces, digamos que eso lo va fortaleciendo a uno también, y como artista uno no se puede quedar solamente en la producción del hacer factual. De hecho, hoy el artista se compromete de manera muy fuerte con la investigación teórica, con la lectura. Es decir, también hay que desmontar una serie de imaginarios en donde como que el hacer del arte no requiere pensar, no requiere lectura, al contrario, un trabajo exhaustivo se ha realizado para poder propiciar a través de este documento ya consolidado en libro otras visiones hacia propuestas del orden instalativo, del orden de la producción artística, más artística que estética. Y bueno, y también con ello permitirme la posibilidad de pensar la invención, que es como lleva el título de este libro, tener la invención ahora con una categoría conceptual sobre la que pueda recabar y trabajar sobre las formas de invención social, lo cual espero llevar a cabo en el escenario del doctorado en estudios sociales de aquí de la Universidad, de la Facultad de Ciencias y Educación. Entonces sí, es pensarse que el artista contemporáneo es un artista que piensa, que investiga, es integral, que produce desde diferentes órdenes, planos matéricos, su pensamiento. No solo es la obra de arte, entre comillas, o la práctica artística en contexto, es el objeto crítico, es el objeto en circulación que también puede permanecer en el tiempo o no. Entonces, otra forma de poder hacer memoria de esa producción es la escritura y es la consolidación de un texto, un libro, el que salió finalmente en noviembre del año pasado. No sé, maestro, si le respondo a su inquietud. Claro que sí, profesora, y ni más faltaba la escritura también como una producción estética, que me parece muy, muy importante. He tenido la oportunidad de leer aquí algunos apartes que aparecen en la página de publicaciones de la Universidad Digital, donde, insisto, van a conseguir el libro. Y lo recomiendo. Escucho, en términos. La señora. Hola.
Eh, por favor, Rita, me confirma si el sonido está llegando adecuadamente. Estos temas de la virtualidad. Entonces, estaba diciendo que es un libro, en los apartes que pude ojear hace un momento, un libro escrito bellamente. Hola. Aquí tenemos, pero perdí a la profesora un momento, por favor, Rita, si me ayudan, o soy yo el que se fue. Ya volví, ya volvió. Ya se conectó otra vez. Ya, bueno, entonces insistir en que adquieran el libro, muy importante, un libro escrito bellamente, al menos los apartes que he podido ojear. Y aquí hay dos preguntas, profesora, que me parece importante compartirle. Una es, ¿qué implicaciones y traducciones pedagógicas puede tener este trabajo investigativo? Y la otra, ¿cuáles son las proyecciones investigativas en el tema abordado en cuanto a lo conceptual? Entonces, adelante, profesora. No escuché bien la pregunta, ¿qué tipo de qué? La primera pregunta tiene que ver con qué implicaciones y traducciones pedagógicas puede tener este trabajo investigativo. Es decir, pedagógicamente, ¿cómo podemos usar este libro? ¿Cuáles son los aportes? Creo que traduzco bien allí a quien pregunta. Y la otra es cuáles son las proyecciones investigativas del tema abordado en cuanto a lo conceptual. Ya, ok, sí, la primera, yo creo que una de las pretensiones que está planteada en ya la conclusión del libro que concreta una intención mía es realmente que sea un texto que sea de fácil lectura para el estudiante, para aquella persona que está haciendo una investigación, que pueda ser como manual, que oriente el proceso de traducción de un marco teórico hacia unos esquemas, gráficas, que tengo que decirlo, hace parte del proceso de creación también, no solo la escritura, sino cómo traduces ese ejercicio comprensivo de la lectura, en algunos casos, para mí, autores pueden parecer densos, cómo logras tú hacer una síntesis que se configura en un esquema para poder ir llevando de manera mucho más armoniosa la comprensión de esas categorías por parte de los autores. También podría señalar que en sí mismo nos va estructuralmente, nos va planteando de manera clara para el lector, investigador, esa estructura del marco teórico, el marco referencial, de unas metodologías, de unas formas de traducción, de implementar la investigación como un ejercicio creativo, un ejercicio que es orgánico en la escritura, que te permite sentir la investigación como no como una cosa densa, sino como algo que realmente fluye para quien esté interesado en la investigación y le permita realmente fluir y encontrarse a gusto haciendo investigación. Lo trabajo en clase. De hecho, uno de los espacios académicos que tengo aquí en la Facultad de Ciencias de Educación y la licenciatura en Educación Artística sobre investigación. Entonces, claramente también nos permite entender formas de citación. Está con normas APA 7, entonces también podría ser fácilmente una forma de acudir a la emergencia de las citaciones en términos jurídicos, etcétera, para que podamos tener esa interacción con el documento. Y a nivel de la proyección de la investigación, como señalaba, pues continuar con la categoría de la invención en el terreno social para la formación doctoral. Gracias, profesora. Yo sigo con preguntas porque realmente me suscitan mucho interés.
y le voy a contar por qué me suscita mucho interés. Yo he trabajado durante muchos años en Amazonía, trabajé sobre la zona del predio Putumayo, y es más, soy usuario del Mambe, que ya digamos el Mambe bueno, como yo acá estoy la hora... la palabra con tecito de coca. Sí, soy usuario del Mambe. Lo conocí en Amazonas. Entonces, cuando vi su libro, realmente me despertó mucho interés. Saldré corriendo a conseguirlo. Además, porque en el predio Putumayo también pude tener la experiencia con este sector social en particular. Y en ese sentido me llama mucho la atención el trabajo que usted hace sobre uno de los sujetos o uno de los individuos, y usted me corrige si lo digo bien y si así está bien categorizado, como el más bajo en la cadena de la producción, justamente porque son los que, como usted señala, sí, el eslabón más bajo de la cadena de la producción, porque una cosa sería, digamos, el campesino cocalero, que ya está instalado, digamos, en una ruta económica, pero el raspachín es realmente el colono, bueno, incluso el trashumante. Yo creo que eso sería importante contarle un poco a la audiencia esa idea del trashumante, porque él va de un lado para otro, va donde está el cultivo, se mueven, incluso se mueven a veces con las familias, ¿cierto? Pueden hacer parte de, digamos, le cuento la experiencia, lo que yo conocí, hacen parte, digamos, de algunas comunidades, y que estos son trabajos eventuales que realizan, ¿no? Incluso sin llegar a perder su pertenencia, su membresía en algunos grupos, a los grupos a los cuales sociales, campesinos, indígenas, puedan llegar a pertenecer. Y recuerdo una cosa a propósito de las narrativas, de las cuales usted señala. Yo iba a trabajar con profesores en las escuelas y los niños se socializaban con los corridos prohibidos. Es una cosa que, digamos, que recuerdo mucho, y el impacto que esto podía causar, ¿no? En términos de que esto efectivamente es una cultura que está articulado a la misma práctica. De manera que resulta bastante interesante, digamos, ese análisis, y que usted haya seleccionado realmente ese eslabón de la cadena productiva. ¿Cómo tomó esa decisión investigativa? Profesora, ¿me escucha? Bueno, se nos fue la profesora por ahí. Un poquito así intermitente, maestra. Sí, no, le preguntaba, contándole un poco mis anécdotas, cómo fijó sus ojos en los raspachines puntualmente, qué decisión, cómo fue esa decisión. O sea, ¿cómo fijó usted su atención en los raspachines para convertirlos en su objeto de pesquisa? Sí, maestro, pues realmente era como comprometerse más a profundidad con la hoja de coca, poder no quedarse con la superficie, con la exterioridad de una materia prima que deviene en algunos productos muy interesantes a nivel de la plasticidad y de la estética contemporánea, porque son varios los artistas que trabajan con este insumo: Miguel Ángel Rojas, por ejemplo, Wilson Díaz, artistas conceptuales contemporáneos que ya han trabajado con la hoja de coca en su producción artística. Sin embargo, me parece que el sujeto estaba realmente desprovisto de atención desde una mirada académica, investigativa, y tomo la decisión de distanciarme de la hoja de coca para poner mis ojos y hacer este viaje a estas regiones para poder hacer un trabajo de campo que hubiese querido, como señalaba, hubiese sido más a profundidad del ejercicio etnográfico, pero que fue suficiente para poder plantearme esas tres hipótesis que ya comenté. Y sin embargo, pensar que es
estar en deuda para poder continuar con este trabajo, sería importantísimo nuevamente visitar estas poblaciones y otras poblaciones, porque de hecho con quien logré contactos en estas regiones luego me escribían diciendo, quiero contarle más. En ese momento estaba con miedo, pasaba esto, lo otro, pero me parece que su proyecto, la manera como le ha dado tratamiento, es diferente a otras propuestas y quisiera contarle más. De hecho, estoy en mora de nuevamente retomar el camino para volver a estos lugares y poder contrastar, triangular aquello que haya podido ser el resultado de ese momento con lo que pueda seguir transitando a partir de la memoria de estos raspachines. Sí, profesora, muy importante. Y creo que también es un libro muy... como docente. Sí, que como docente de planta, pues estamos en la labor de seguir configurando un perfil y una comunidad académica de investigadores. Entonces, es fundamental que cada uno de nosotros nos comprometamos con esta misión de la universidad. Sí, muy importante eso, profesora. Y creo que estos trabajos dan cuenta justamente de nuestra vinculación como universidad y como docentes investigadores a las comunidades. Yo voy a hacer de pronto, ya no preguntas, sino para una invitación importante a nuestra ciberaudiencia, para que lean el libro, para que lo compren, para que conozcan su trayectoria investigativa. Yo creería que aquí, y lo que alcanzo a percibir, es un aporte metodológico en una perspectiva interdisciplinaria para el abordaje de problemas sociales. En ese sentido, considero recomendable el libro. Me llamó mucho la atención los esquemas que hace, que elaboran el libro, y creo que para las clases y los cursos de metodología de investigación es muy importante. Me parece también que es un libro importante a nivel político, a nivel sociológico, para ampliar la comprensión de este problema en Colombia. Recientemente hubo una lamentable masacre en el Putumayo, por los lados de Puerto Leguízamo, y los comentarios en general de la gente siempre entran en la sospecha de que, como muchas cosas en este país, de que por algo sería, y que pues claro, esos son zonas esos son negocios de la coca. Entonces, darle identidad, darle rostro a estas personas a través de su trabajo, me parece que es un aporte muy, muy importante a la comprensión de este problema social que, como usted también señala en su libro, es un problema que arrastra más de 4 décadas en el país. De manera que nuevamente invitarlas a la lectura de La invención del raspachín, transhumancia de un conflicto entre la tierra y el territorio, de la profesora Carolina Martínez Zeta, profesora de nuestra Facultad de Ciencias y Educación. Y bueno, seguirlos invitando a que participen, asistan a este espacio. Veo que el maestro Mario levantada la mano. Maestro, muy buenas tardes, y agradeciéndole su presencia el día de hoy y su oficio juicioso como lector evaluador de este. Maestra, buenas tardes. Maestra Carolina, buenas tardes. Profesor Omar, un gusto saludarlo también. Y al contrario, agradecerle a la maestra Carolina este trabajo tan... Yo creo que la palabra sí es bello, un trabajo bello que hace un puente entre el mundo de la vida social. Es como ese puente de un gran río entre el mundo de la vida social, el mundo de la vida práctica y apuestas estéticas. Entonces, creo yo que siempre que hablemos de cómo pensar nuestra experiencia estética, nuestras producciones artístico-culturales, para dar cuenta de la densidad de lo social, siempre será una victoria, digamos, de lo que significa pensar
política y estética, como tú bien lo referencias en el documento citando a Jacques Rancière. Lo segundo que quiero reafirmar y que me parece muy importante reafirmar, seguir insistiendo, seguir repitiendo hasta el cansancio, es algo que dijiste ahora al final, y es la época que vivimos exige de dos cosas, digamos, de entender que hacer es pensar, pero que también es necesario pensar y ciertos niveles reflexivos para interpretar el mundo contemporáneo y para darle sentido a nuestra existencia. Es un poco lo que tú dices, que necesitamos tener abordajes prácticos, estar en el mundo empírico, en el mundo del hacer, pero sin despegarnos, siempre estando coligados con el mundo, digamos, de las nociones, de los conceptos, de las teorías. Creo que eso es muy potente, es una gran potencia como idea política para una universidad como la Universidad Distrital Pública y que tiene una facultad de Ciencias y Educación que forma licenciados en artística y por supuesto una facultad de artes que forma artistas y que forma investigadores en investigación-creación. Entonces eso me parece muy valioso. Quisiera formular una pregunta un poco en la misma dirección que hizo el profesor Omar. Cuando yo leo el trabajo, justamente me doy cuenta digamos, del trayecto de la maestra Carolina Martínez, no solamente como artista, sino que logra meterse en una densidad teórica como la de Jacques Rancière, Claude Dibard, cuando habla de la identidad. A mí me gustaría saber cómo fue que se fue desgranando ese mundo de nociones, de conceptos, de teorías, porque me parece que es un armazón muy valioso y detrás de eso pues hay, yo imagino, muchas lecturas, muchas relecturas. Y en términos teóricos me gustaría preguntar entonces, ¿cómo estás interpretando la invención? ¿Y cuál podría ser el correlato de invención, creación y ficción? Cuando el profesor Omar decía mi experiencia en el Putumayo, fíjense que uno casi siempre lo que hace es narrar un pasado que ha vivido y ahí ficcionaliza. Entonces, mi pregunta muy concreta es, ¿qué correlatos has pensado? ¿Qué relaciones hay entre lo que significa crear, que es tu oficio como artista, la ficción, la invención, como lo mencionas, y otro mundo, digamos, también muy potente, como es el de la invención? Entonces me gustaría escucharte sobre, como en esa serie discursiva. Me excuso que no abro la cámara porque estoy desde el celular y he tenido algunas fallas de comunicación. Era eso, maestra, y nuevamente mil felicitaciones por ese bello libro que le ofreces al país, a la ciudad y por supuesto a nuestra comunidad distritalina. Gracias, maestro. Bueno, esa pregunta es bastante compleja, pensaría yo, y podría pensarse que hay unas aproximaciones entre la creación, la invención, la imaginación, la representación, la ficcionalización y otra serie de nociones que circulan en la agenda contemporánea para las formas de visibilidad de una serie diversa de materialidades. No me refiero solamente a un asunto del objeto artístico, sino aquello que su merced señala y que es objeto de estudio y espero sea ese desarrollo para llevar a cabo en el doctorado, es el de aquello que se instala en la emergencia y en la agencia de las comunidades, en el mundo de lo social. No es el artefacto, no es el producto, no es la obra de arte, es de otra naturaleza esa materialidad.
Me refiero a la manera como ciertas comunidades pueden establecer un tejido social, pueden establecer unas representaciones políticas que luego, por supuesto, pueden generar, como sucedió con la comunidad de campesinos cocaleros, puede a través de esas movilizaciones, de esas agencias entre ellos, poder establecer una postura política, una postura crítica y de cambio en el entramado del conflicto, conflicto en el que nos encontramos en Colombia, un conflicto armado en Colombia. Entonces, la invención, pues he estado echándole cabeza al asunto, revisando al filósofo Nietzsche, quien trabaja desde esta noción, a Foucault, pero es para mí todavía esquivo y prematuro pensar, está en un momento muy seminal, pensar que tengo ya clara de manera formal una estructura epistémica al respecto, es lo que esperaría desarrollar precisamente en la propuesta del doctorado. Me interesa la pregunta de cómo ciertas agremiaciones, colectivos, comunidades y especialmente en ese escenario de lo microsocial se logran configurar esas invenciones, esas formas de existencia, esas formas ontológicas de su presencia en el mundo. Entonces puede ser más intangible, se escapa a una materialidad concreta, pero pensaría que es allí donde está el objeto de estudio para profundizar en el doctorado. Muchas veces empleamos en lo cotidiano el término de la invención, no de la invención, sino que está inventando, ¿no? Como que algo que surge de la nada. Pero esa nada, ¿qué es? ¿No? ¿De qué está hecha? Y si colocamos esa nada en una comunidad, en un constructo social, ¿qué traduce esa nada? Se me escapa, maestro, qué pena no poderle dar respuestas, merced a la pregunta que espero estarla sustentando en 4 años cuando esté terminando el doctorado, pero estoy en esa búsqueda, es lo que esperaría, poder hacer una diferenciación clara sobre lo que entendemos por imaginario, representación, ficcionalización y bueno, ya, y perdónenme la expresión para los que estén ahorita oyentes puristas, pero quiero orinar la idea, ¿no? Se trata de una categoría conceptual que es la invención social, cómo la invención y las comunidades emergen en el seno de lo social, pero con unas características particulares que son aquellas que devienen del conflicto, que devienen de una mirada compleja de nuestro trasegar histórico, de nuestra historicidad mejor en el país. Gracias, profesora. Le voy a transmitir una pregunta del profesor Andrés Castiblanco, que nos acompaña en esta sesión. Primero que todo, él la felicita, la está felicitando por su libro, y le pregunta en qué medida esta investigación aporta al estudio de las memorias vivas, desde su perspectiva, o memorias sinestésicas, por ejemplo. Hola, profesora. Profesora. Bueno, maestro Andrés, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que necesitamos hacer un trabajo a profundidad sobre la dimensión microsocial. ¿Aló? ¿Sí? Sí, profesora, la escucho. ¿Aló? Aquí perfectamente. Aquí le escucho.
Sí. No solamente memoria sobre eventos grandilocuentes, que son importantes, por supuesto, también para nuestro país, sino también empezar a mirar un poco más fino en aquello que está invisibilizado, que está... Aló. La escucho, profesora. Siga, por favor. Estas memorias sinestésicas pues son más complejas y mucho más integrales de nuestra construcción ontológica. Poder dimensionar todo un cuerpo social con muchos planos de revelación que no son solamente lo visible, sino también aquello que es audible, que es sensorial desde otros lugares, sabiéndonos, por supuesto, que nacemos totalmente sinestésicos y que nos vamos perdiendo, silenciando, vamos perdiendo esa sensibilidad con respecto a la manera como podemos interactuar con la realidad concreta. Creo que la manera de entrar a mirar más profundo sobre las historias, los eventos, las situaciones microsociales, como lo hace Irving Goffman, en espacios de confinamiento, en espacios del ámbito del trabajo. Yo creo que estamos llamados a empezar a mirar, a volcar nuestros ojos, mirar hacia esos espacios cerrados. Creo que la sociedad de la mediatización, la sociedad de la pantalla, los grandes espectáculos, plantea Guy Debord, ya hizo lo suyo. Creo que es importante volver nuestros ojos hacia ese universo simbólico del cuerpo, de una memoria, del espacio, de la intersubjetividad en lo microsocial. Del silencio, de lo invisible, ¿sí? Del murmullo, todo aquello que no se visibiliza o que no se mediatiza. Bueno, profesora, pues agradecerle nuevamente, profesora Carolina, la presentación de un libro que, como usted ya misma se puede dar cuenta, a uno nos suscita la reactivación de la memoria, a otros las preguntas por categorías profundas de análisis, pero que es un libro que evidentemente dialoga con este país y con su realidad a través de un ejercicio académico bastante riguroso. Entonces, nuevamente, gracias. Invitarlos a la audiencia, invitarlas a que consigan el libro, que lo lean. Y bueno, profesora, esperamos volverla a ver aquí en estos espacios con avances de su investigación para que conversemos con más tiempo. Allí queda también la exposición de la profesora por si estamos interesadas en invitarla a nuestros seminarios, a nuestras clases, a tratar un tema tan importante. Y a la audiencia nuevamente invitarlos. El día de mañana tenemos seminario permanente con una nueva investigación. Comentarles que ya vamos a completar casi nuestros 50 seminarios permanentes, lo cual nos da ya nos va dando como un récord importante. Vamos posicionando, institucionalizando este espacio y bueno, entonces aquí las esperamos en este espacio que es de todos y todas ustedes, de la Universidad Distrital, de la Facultad de Ciencias y Educación y de la promoción de la investigación. Muy buenas tardes y gracias a quienes asistieron a este espacio. Gracias a ustedes.